reflexiones sobre todo esto y, por supuesto, a todas las personas que estáis en vuestros domicilios, despachos, etcétera. Este taller, en principio, pues bueno, va dirigido fundamentalmente a la abogacía, pero a una parte de la abogacía que de alguna manera no se dedica a la mediación o conoce poco de la mediación. He visto por las caras y por los nombres de algunas personas que somos ya compañeros, compañeras desde hace muchísimo tiempo y entonces, bueno, eso va a ser muy enriquecedor porque de alguna forma después cuando entablemos el diálogo pues podremos, ¿verdad? Podremos hacer ese diálogo circular del que hablamos tanto en mediación y no va a ser una cosa lineal y simplemente saliendo de mí, sino que también vosotros y vosotras me podréis enseñar muchísimas cosas. Bueno, el taller se llama Ganar, Ganar. ¿Qué es ganar, ganar? Hablamos de ganar, ganar, ¿verdad? En mediación. Siempre se dice la mediación es un proceso, es una vía a través de la cual pues, las personas que tienen algún tipo de dificultad pueden, dialogando, con la ayuda de mediadores, etcétera, pues llegar a una serie de acuerdos consensuados o por lo menos tomar las decisiones que les permitan llegar a esos acuerdos consensuados que sean, decimos, satisfactorios para ambas partes. El ganar-ganar no solamente se utiliza en mediación, como bien sabéis todos, también se utiliza en negociación, en una forma de negociar que es la que, digamos, nosotros propugnamos, ¿no? Desde la mediación y desde los métodos adecuados de solución de conflictos, que es la mediación colaboradora o la mediación integradora, como lo queráis denominar, ¿verdad? Bueno, pues desde ese punto de vista, hoy vamos a hablar de qué es ganar, ganar y qué cosas podemos ganar, ¿no? Llevando a las partes o llevando a los clientes precisamente a ese ganar, ganar. Quienes estáis familiarizados con el tema de la teoría de juegos, pues ya sabéis que ganar, ganar es una fórmula que nace precisamente, es una fórmula matemática que nace de esa teoría de juegos, ¿no? Nash en el pasado pues fue el primero que la formuló y que nosotros en mediación y también en negociación, bueno, pues digamos que también la hemos integrado, como hemos integrado la teoría de sistemas y otra serie de cuestiones que vienen también de las matemáticas. Eletra, cuando puedas, pasas la diapositiva para que la vean las personas que están en sus casas. Bueno, en primer término tenemos que en general, en la teoría del juego se habla, ¿no?, de los juegos de suma cero o no cooperativos. Cuando nosotros jugamos al ajedrez, jugamos a las cartas o jugamos al dominó, pues evidentemente queremos ganar. Va a haber alguien que va a ganar, va a haber alguien que va a perder. Estos serían los juegos de suma cero, como todos conocemos, ¿no? Muchas veces en nuestra vida también nos embarcamos en este tipo de juegos de suma cero cuando no cedemos ante determinados planteamientos, cuando, bueno, pues a lo mejor hay que formular una demanda o una querella o algo de esto, ¿no? Pues realmente ahí lo que se quiere es ganar y que la otra parte, ¿verdad?, pues no gane. Sería eso un juego de suma cero. Pasamos la diapositiva. Y bueno, pues aquí vemos que la suma cero, ¿verdad?, es cuando los beneficios y las pérdidas de todos los jugadores suman el mismo valor, porque se gana exactamente la cantidad que pierde el oponente. Si nosotros queremos comer, pues aquí este ejemplo, ¿no?, de la tarta, que es muy adecuado a esta hora de la tarde, esta hora que está entre la comida y la merienda, ¿verdad? Bueno, pues si queremos comer más tarta, sabemos que cuanta más porción de tarta cortemos para nosotros, pues menos tarta va a quedar para el resto de las personas, ¿verdad? Bueno, pasamos y nos colocamos, pasamos de diapositiva de letra y nos colocamos en lo que serían los juegos de ganar-ganar, que son esas situaciones en que los participantes pueden beneficiarse o perder al mismo tiempo, como el intercambio de productos, por ejemplo, de una nación a otra, dependiendo, ¿no?, del exceso de mercancías, etcétera, de bienes, servicios, etcétera, que puedan de alguna forma pues
colaborar entre todos ellos, ¿verdad? Bueno, antes de pasar al dilema del prisionero, que digamos que es clásico, ¿no? En todo esto de ganar, a mí me gustaría que viéramos un vídeo. Eletra, si lo puedes compartir. Voy a ello, dame solo un segundo. Sí, todo lo que quieras. Sería el vídeo segundo, el que está debajo. Bueno, vamos a ver, he traído los vídeos. Vamos a ver primero un vídeo sobre una manera de negociar y luego pues después podremos comentarlo, ¿no? Cuando sea la parte de diálogo, ¿no? Compartido entre todos nosotros, pero es por ver un poco qué formas puede haber, ¿no? de negociar. Ya sabes que la jefa del sindicato también es enfermera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Y si es una enfermera buenorra? Tienes 12 años. Tú puedes hablar de mi abuela, pero yo no puedo gastarte una broma. No. La primera fantasía con una enfermera la tuve a los 12 años. A ver si es cierto, la enfermera es Ratchet. Ríete, pero con esas medias me ponía bastante. Escucha, el objetivo es alcanzar un acuerdo justo entre el hospital y las enfermeras. Aquí nadie sale ganando. ¿Pero de qué hablas? Siempre hay un ganador. Claro que hay un ganador. Pero tienes que ser listo para endiñársela a las enfermeras. No lo digas. Ah, el negociador número 5. El nuevo jefe. Igualito. El último negociador fue Jameson, y le aseguro que yo no soy Jameson. Eso dijo él de su antecesor, pero para mí todos son iguales. Yo estoy aquí y usted ahí. Pues a ver si podemos... Primero tendrá que invitarme a cenar. O algo mejor. Usted espera que le ofrezca esto. Desea que accedamos a esto y reza por esto. Pues sus oraciones han obtenido respuesta. Y hasta la invitaré a desayunar. No tan rápido, Rubito. Los hospitales Prescott lo están pasando tan mal como los demás. Si tensa la cuerda, tendrán que cerrar y nadie sale ganando. Es el mejor acuerdo que conseguirán y sé que están dispuestos a aceptarlo. Y vamos a hacerlo. Pero ¿y lo de la nueva cuenta que abrieron ayer? Sí, exacto. Lo sé todo. No es mi primera batalla. Ese dinero no está encima de la mesa. El dinero es fungible. Todo está encima de la mesa. Lo lamento, pero esa cuenta la abrieron con donativos destinados al desarrollo de nuevos robots de cirugía. Yo antes cambiaba cuñas, Junior. Sé cuando algo huele a mentira podrida. No es mentira. Aunque Prescott quisiera darles el dinero a las enfermeras, no podría legalmente. Recaudan dinero para equipamiento, pero no para las enfermeras. Lo entiendo. Las enfermeras son sexys, pero no tanto. Tendrán que buscar la forma de acceder a ese dinero o no habrá acuerdo. Eso es imposible. Pues adiós. Si se levanta, solo implicará una cosa. Ya sé lo que implicará. Tenemos derecho a hacer huelga y lo utilizaremos. Rechazamos su propuesta. Muy bien, muchas gracias, Eletra. Disculpe. Bien, pues como hemos visto en este vídeo, ¿verdad? Pues digamos que hay una especie de afrontar esa negociación con una serie de ideas preestablecidas, ¿no? Por parte del varón que trabaja en esa empresa y que tiene que negociar, que parece ser que es el quinto negociador, pues entonces ya da por sabido de que, bueno, pues empezarán pidiendo una cosa para luego ir subiendo en esa escala, ¿no? Es una negociación que conocemos que es distributiva, es una negociación que se basa, bueno, pues un poco en esconder las verdaderas necesidades, los verdaderos intereses, y hay una desconfianza mutua, ¿verdad?,
Es probable que todas esas cosas, porque muchas veces cuando entendemos la palabra negociar o cuando nos enseñan a negociar un poco así, ¿no? A ser duros, a no descubrir todas las cartas, como se nos dice, a no hacer cosas que puedan ser interpretadas como que somos más blandos que la otra parte, etcétera, etcétera. Y claro, pues ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir, como vulgarmente se dice, que se rompe la baraja. Esta señora, que representa un sindicato de enfermeras, pues se levanta y no acepta, ¿no? Y eso es real como la vida misma, eso es así. Es decir, estaríamos en lo que antes hemos comentado, ¿verdad? Que para que una parte tenga que ganar, la otra parte tiene que sacrificarse, ¿no? Es decir, no hay ni por mínimo asomo, ¿no? No se hace nada por llegar a un punto en común. Letra, ¿me puedes poner el otro vídeo, por favor? ¿Es esta la dirección de ordenadores Apple? Sí, es aquí. Ah. ¿Esperaba otra cosa? No. Bueno, quizá algo un poco menos familia Manson. Por algo se empieza. Sí. Soy Mike Márcula. Steve Jobs. Steve, he oído hablar mucho de usted. Habló por teléfono con Don Valentine. Él y yo somos antiguos colegas. Ah, de la VC de Atari. Sí, me dijo que usted le llamó 150 veces. Él prácticamente me ha suplicado que viniese a ver sus instalaciones. Se ha cobrado un favor personal. Oh, verá, Mike. Bienvenido a Ordenadores Apple. Gracias, sí. ¿Esto es todo? Sí. No. Estamos en 6 tiendas del área metropolitana. Vamos a lanzar el Apple II dentro de un mes. De unos meses. Muy pronto. Caballeros, ¿hay algún sitio en el que podamos hablar? Aquí tenéis, chicos. Esto para ti. Steve es frugívoro. Solo quiere comer fruta. Muy bien, chicos. Voy a dejaros con vuestros negocios. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, señora Jobs. Eres la mejor. Sí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Perdone, no se lo tome a mal, pero ¿cuál es su enfoque? Lo que mi colega quiere decir es... ¿Dónde fue su último empleo? En Intel. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Qué, la inversión? Para eso ha venido. Los preliminares no son su fuerte. ¿No es cierto? Sí, bueno. Llevo mucho tiempo buscando algo a lo que hincarle el diente. Escuche, Steve. Voy a correr el riesgo. Y, desde luego, esto cumple los requisitos. Pero es un riesgo disfrazado de promesa. Y usted ha mostrado esa promesa. La he visto en sus ojos y conozco esa mirada porque yo la tenía. Me dice que va a lograr algo grande. Sí, bueno, vayamos al grano. Creo que empezaremos con unos 90.000 y a ver a dónde nos llevan. A ver, perdone, ¿nos lo puede repetir? Lo siento. 90.000 no van a ser suficientes. A ver, espera, Steve, un segundo. No veo que nadie más haya venido aquí con un talonario. Oh, no. Con 90.000 tenemos suficiente. Pero no creo que a usted le basten. Invertiremos los $90.000 con una valoración de capital de 300.000 y quiero una línea de crédito de $250.000 a un interés del 10% a devolver cuando obtengamos beneficios netos. De acuerdo. Lo que quiero decir es de acuerdo. Sí.
Ahora lo primero que tenéis que hacer es asociaros, de modo que como propietarios podáis proteger vuestros intereses. Eso claro está si es que decidís aceptarme. ¡Ah! Muchísimas gracias, señor Márcula. Mike. Sí, encantado. Un apretón de manos. Bill. Bill Fernández. Sí. Tom. Gracias, Mike. Sí, Steve. Enhorabuena, amigo. Muy bien, muchísimas gracias, Eletra. Muchas gracias. Ya no hay más vídeos, ya no te voy a molestar más con esto. Ya puedes... Muy bien, podemos volver a la pantalla, a la presentación. Compartiendo la pantalla con la gente que está afuera. Bien, en este segundo vídeo hemos visto que es una forma, ¿verdad?, completamente distinta de afrontar esa negociación. Es importante para ambas partes, pero ¿qué diferencias hemos visto? Pues en principio parece que hay mayor canal de comunicación, ¿no?, entre ambas partes, porque no podemos nunca olvidar que una negociación y por lo tanto también en una mediación, porque hay las fases de la mediación, ya sabéis que hay una fase, ¿verdad?, y quienes no lo saben, pues bueno, pues yo ahora mismo lo explicamos, ¿verdad? Hay una de las fases en las que las partes hacen algo muy parecido a negociar, negocian, ¿no? Es la generación de opciones, el poder pues ir acercándose, ¿no?, a ese acuerdo. Pues fundamentalmente todo eso es un proceso de diálogo y es un proceso comunicativo. Si no hay comunicación, si no tenemos suficiente información, difícilmente podemos llegar a esto que hemos denominado ganar-ganar. Pero es que además en este segundo vídeo vemos otras cosas y es que nadie oculta cuáles son realmente pues sus pretensiones. Es decir, el protagonista de la película, Steve Jobs, pues podría haber citado a la otra persona o se podría haber citado a la otra persona pues en otro tipo de despacho, lo podría haber alquilado, podría haber hecho cualquier otro tipo de cosas que a lo mejor otras personas pues sí hacen, ¿no?, para aquello de la imagen, pero sin embargo prefiere mostrarse tal cual es, ¿no?, y haciendo lo que hace todos los días. Entonces, ahí, ¿qué es lo que consiguen ambas partes? Pues ambas partes lo que consiguen es ese beneficio mutuo, ¿no? Por un lado, esa empresa Apple que está ahí incipiente necesita inversores y por otro lado hay un inversor que se da cuenta de que hay muchísimo potencial. Bueno, pues eso, en resumidas cuentas, sería el ganar-ganar. Para llegar hasta ahí hace falta confianza, confiar en el otro, confiar en lo que la abogacía denomina contraparte, confiar en las otras partes. Gracias, Eletra. Hemos pasado al dilema del prisionero, efectivamente. Creo que casi todos los que estáis aquí conocéis el dilema del prisionero y sus múltiples variantes, ¿no? En definitiva, lo que viene a decir es que la policía detiene a dos personas sospechosas de haber cometido un delito, pero no hay pruebas suficientes, ¿no? Entonces lo que hacen es que los aíslan y los interrogan por separado. Y entonces les ofrecen una serie de tratos, ¿no?, a cada uno por separado. Y les dicen, si ninguno de los dos confiesa ni delata al compañero, es decir, yo me callo, yo hago uso de mi derecho al silencio, pues entonces nos condenan a cada uno de nosotros a 2 años. Pero también puede darse el caso de que los dos prisioneros delaten al otro, ¿eh? Vamos a suponer que a mí me detienen y otro de los prisioneros, bueno, pues es cualquiera de vosotros. Y entonces yo digo, bueno, pues yo delato porque yo realmente aquí, a mí me han cogido de pardilla, yo realmente no tenía mucho interés en la comisión de este delito y ahora vamos a ir todos a la cárcel, así que yo delato porque siempre pues va a ser mucho mejor así. Si los dos prisioneros delatan al compañero, pues entonces a 6 años cada uno, ¿no? Pero también puede ocurrir que yo diga, yo delato y el otro no delata. Entonces, el prisionero que delata es condenado a 1 año,
y el prisionero que no delata es condenado a 10 años, ¿no? Bueno, pues efectivamente, todas esas combinaciones se pueden hacer. Nos lo dice la policía, nos lo dicen los agentes que nos han detenido y que nos tienen ahí, bueno, pues prisioneros, y le estamos dando vueltas, ¿no? Sobre qué opción podría ser la mejor. Está claro que la mejor es que nos condenen a 2 años cada uno, pero hay todavía una mejor, ¿no? Hay una mejor que es que, claro, si yo delato y el otro no me delata, yo al año ya me he ido. Eso, claro, para mí es buenísimo, ¿verdad? Es sensacional. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, están las dudas. ¿Cómo va a actuar mi compañero? ¿Cómo va a actuar mi compinche que está aislado? Y sobre todo, ¿qué va a pensar él que yo estoy pensando y estoy decidida a hacer, ¿verdad? Pasamos la diapositiva, Eletra. Gracias. Por tanto, si lo que queremos es basar nuestra decisión en reducir nuestra presencia en la cárcel, pues entonces, claro, nos podemos arriesgar traicionando al compañero y confiando en que el otro se mantenga en silencio. A veces, ¿cómo podemos prever estas cosas? Bueno, pues si conocemos a la otra persona, ¿no? Si conocemos a esa persona, sabemos más o menos cómo es, de qué cosas es capaz de hacer, decir, callar, si es valiente, si no es valiente, etcétera, ¿no? Pero claro, eso también es muy relativo, porque muchas veces depende de las circunstancias, ¿verdad? Es decir, yo puedo pensar que mi compinche, bueno, pues no me delataría jamás, se mantendría en silencio, pues porque yo tengo un gran ascendente sobre él, etcétera. Pero a lo mejor en ese momento determinado, por lo que sea, pues cambian de opinión, o a lo mejor se envalentona, o a lo mejor, pues algo, pues en el lenguaje no verbal de los policías, pues le ha hecho pensar y cambiar de opinión. Es decir, que no es fácil tomar esa solución. Según la teoría de juegos, la mayoría de las personas que han pasado ese test o que se han hecho ese test en empresas y en un montón de ámbitos más, pues la mayoría lo que hacen es delatarse mutuamente, ¿no? La mayoría se delata mutuamente, digamos que de lo malo pues es lo que ellos piensan que es menos malo, ¿verdad? Y esa forma, al delatarse mutuamente, pues la verdad es que salen perdiendo ambas partes, ¿no? Eso no sería ganar-ganar, está claro. Pasamos la diapositiva. Ante toda posibilidad, Eleta. Gracias. Ante toda posibilidad de tomar una opción, ante una negociación, en mediación, etcétera, etcétera, bueno, pues evidentemente podemos ganar y perder, podemos perder todos o podemos ganar todos. Esto tiene mucho que ver con el modo de afrontamiento de los conflictos que tiene cada persona, ¿no? Ante un determinado conflicto, pues digamos que siempre están en pugna dos fuerzas. Por un lado, el interés que tenemos por conseguir nuestros propios objetivos, el interés que tenemos por conseguir aquello por lo que estamos luchando, aquello por lo que estamos negociando, aquello que estamos pidiendo, y el interés que podemos tener por los objetivos de los demás. En este interés por los objetivos de los demás, pues influye también el valor que nosotros le damos a la relación, si queremos o no queremos mantener esa relación con las otras personas. En un momento determinado, a lo mejor yo puedo ser consciente de que estoy cediendo mucho, de que estoy cediendo determinadas cosas, pero es porque a mí lo que me interesa pues es que no perjudicar la relación que tengo de tanto tiempo con la otra persona, ¿no? Pensemos, por ejemplo, un conflicto entre los socios o un conflicto comercial entre un comerciante y un cliente de mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos llegar
a evitar el conflicto, que sería ese punto, ¿no?, en el que a mí no me interesa, bueno, me da igual conseguir mis objetivos o no conseguirlos, y la verdad es que me da igual también lo que le pase al otro, con lo cual evitamos el conflicto y ahí perderíamos los dos, porque no afrontamos el conflicto, no afrontamos, ¿no?, esa disputa. Evidentemente, si yo soy muy competitiva, absolutamente competitiva, pues evidentemente llegaré a lo mismo, a querer ganar y el otro a que pierda, ¿no?, de alguna forma. Es un poco pues lo que puede ocurrir cuando impugnamos, por ejemplo, pues un sistema de evaluación, pues los resultados de una oposición o algo de esto. Bueno, pues nosotros queremos ganar. Electra, no sé lo que está pasando, pero creo que hay en el chat, estoy leyendo, que no se ve bien la presentación. Aquí en la sala, quienes están en la sala sí la ven, pero quienes están fuera, que son muchísimos, pues no la pueden ver. Perdóname, Amparo, estamos intentando solucionar el problema. Sí, no pasa nada. Como decían antiguamente en televisión, pues son las cosas del directo, ¿no? Decían, no pasa nada, en absoluto. De todas formas, la presentación yo la pongo a disposición de todos y de vosotros, ¿no? Bueno, pues ahí habría un ganar-perder, habría un perdedor, pero también puede ocurrir que lo mismo ganar-perder está en si yo me acomodo, como he dicho antes, es decir, no me importa perder mis derechos o no me importa no alcanzar mis objetivos, pero a mí lo que más me importa pues es quedar bien con la otra persona, que no se enfade, bueno, por lo que sea, porque a veces también tiene mucho que ver con la forma, ¿no? Hemos hablado de la forma de afrontar los conflictos, pues tendrá también mucho que ver con el carácter y con el temperamento que tengamos cada uno. Hay personas, bueno, pues que se acomodan absolutamente a todo. Ahí también habría un perdedor. Bueno, pues para que la fórmula del ganar-ganar, ¿dónde estaría? Pues estaría en el punto de la colaboración, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que las personas colaboren? Porque colaborar no es fácil. Antes hemos visto en el dilema del prisionero, ¿verdad?, que se nos plantean una serie de preguntas, de cuestiones y de dudas, precisamente porque no sabemos lo que va a hacer el otro. Necesitamos, de alguna forma, tener confianza, pero lo más importante, que tengan confianza en nosotros. Eso es muy importante. Con lo cual, pues está claro, si nosotros nos colocamos hacia la colaboración, que como veis, tengo interés por conseguir mis objetivos, pero también tengo interés por mantener la relación y porque la otra parte también consiga sus objetivos. Pues ahí sí que podremos llegar a ese ganar-ganar, ¿no?, de alguna forma. En los vídeos que hemos visto, está clarísimo, ¿verdad?, que el primer vídeo que hemos visto era de competición completamente, ¿verdad? No llegan ni tan siquiera ahí a un compromiso, ni para ti ni para mí, no, es absolutamente de ganar, perder y a ver quién puede más. En el segundo ejemplo ya se establece la colaboración, esa confianza, no se conocen de oídas, se conocen de referencias, pero se dan una oportunidad. Bueno, pues eso digamos que es lo que a nosotros nos facilita que podamos decir que los acuerdos pueden ser consensuados y esos acuerdos evidentemente pueden ser satisfactorios para todas las partes. Desde el punto de vista de la persona que negocia, si no sois mediadores, de la persona que media, si sí sois mediadores, ¿qué podemos hacer? Pues todo lo que esté a nuestro alcance para promover esa colaboración entre las partes, esa confianza. Que se abran a pensar qué necesito yo de la otra parte y qué tengo yo que puede necesitar también la otra parte. No se trata tanto de intercambiar, sino como poner en valor aquellas cuestiones que yo puedo ofrecer y que me puedan ofrecer. Quienes os dedicáis al mundo de la mediación, no lo voy a repetir, pero para quienes estáis con nosotros, que no os dedicáis a la mediación,
siempre decimos, ¿verdad?, que en un conflicto es más lo que no se ve que aquello que se ve. Cuando tenemos un conflicto, en muchísimas ocasiones pensamos que ya lo sabemos todo y ya damos por hecho pues un montón de cosas, ¿no? Tenemos unas hipótesis maravillosas. Ah, bueno, esto ha ocurrido por esto, aquí habría que hacer esto, aquello y todo lo demás, pero sin embargo hay mucho más oculto en todo conflicto, en toda disputa, en toda controversia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque eso va a depender muchas veces de temas tabúes. Yo, por ejemplo, puedo ir a una negociación perfectamente e incluso a una mediación y no apetecerme hablar de determinadas cosas. En la actualidad estoy haciendo una mediación y ocurre esto. Y es una mediación familiar, es una mediación de ruptura de pareja con hijos a su cargo. Y es muy curioso porque en cuanto alguien habla de o quiere insinuar determinadas cosas, la otra persona enseguida dice, no hemos venido aquí para eso. Ahí hay un tabú enorme, ¿no? Absolutamente enorme. Que intentaremos, bueno, pues ver si eso influye o no influye, que yo creo que de momento está influyendo bastante en el devenir, ¿verdad?, de esa mediación. Pero bueno, no es el caso. También influye en cómo se desarrolla y qué es lo que sustenta ese conflicto, los mitos que pueda haber, ¿no? En el primer vídeo hemos visto que en el momento que se dan la mano, pues la forma que tienen ellos de saludarse por parte de la representante del sindicato de enfermeras, absolutamente irónica, el quinto mediador, ¿no? Y lo dice así, con un poco de retintín. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues hace que el otro conteste casi a la defensiva, dice, yo ya sé lo que usted quiere, va a empezar por aquí, luego va a ir subiendo, patatín, patatán. Esos son mitos, ¿no? Son absolutamente mitos, pero puede haber otros muchos más a lo largo, ¿verdad?, de un proceso, de un conflicto y de un proceso de negociación o de mediación, ¿no?, con todo esto. Y por supuesto, están las necesidades de esas personas. Esas necesidades, esos intereses que muchas veces son simbólicos. Por eso, queridos los que estéis aquí, que no os dedicáis a la mediación, pero sois compañeros abogados y compañeras abogadas, pues yo la verdad es que con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, pues yo os tengo que decir que muchas veces lo que pensáis que es mejor para vuestros clientes no lo es tanto. Y que a veces lo que se les ocurre a vuestros clientes no es tan tonto, porque hay muchos intereses que son simbólicos. En un reparto de herencia, en un reparto de bienes, etcétera, ¿por qué una persona en un momento determinado dice, yo con tal de tener esto, renuncio a esto otro? Y a lo mejor, desde nuestro parámetro, ¿verdad?, con nuestra visión que tenemos, porque en definitiva quienes estudiamos Derecho pues llevamos lo justo, lo injusto, lo equitativo, etcétera, lo llevamos un poquito dentro, ¿no? O quiero creer que lo llevamos dentro y podemos pensar, esto es una locura, o sea, ¿cómo puede decir esto? Bueno, pues vamos a hablar. Hemos dicho antes que es un proceso, ¿verdad? La confianza, la colaboración, etcétera, es todo a través de un proceso de diálogo y de un proceso, evidentemente, en el que tenemos que dialogar y fomentar esa comunicación. Bueno, pues hablando de esto nos podemos enterar. ¿Por qué mi cliente acepta esto? ¿Por qué mi cliente está satisfecho con esto? Es decir, no quedarnos con la apariencia de las cosas, sino profundizar un poquito más. Por eso yo, compañeras y compañeros que os dedicáis única y exclusivamente a la abogacía, pues yo os rogaría que en un momento determinado, yo sé que la mayoría lo hacéis, pero que no se os olvide, fijaros, lo iba a decir también en primera persona del plural, no se nos olvide que todas las personas son soberanas, son autónomas y que tienen el derecho a decidir sobre su propia vida. Y eso es importante, ¿no? Digamos que esto tiene mucho que ver también con el win-win. Pasamos de diapositiva. Electra.
Bien, bueno, pues hemos estado hablando, ¿verdad?, de ser más o menos acomodaticios, de confío, no confío, etcétera. ¿Por qué nos sucede todo esto? Pues nos sucede todo esto, ahora está muy de moda, ¿verdad?, todo hablar, ¿no?, de la neurociencia y todo lo demás, pero es cierto, no es que esté, a mí cuando se dice está de moda, la verdad es que no me gusta mucho, porque lo que está de moda puede mañana dejar de estarlo. Pero es cierto que todos, al menos, tenemos un cerebro emocional y un cerebro consciente, ¿no? Entonces, el cerebro emocional es muy rápido, es el que, bueno, pues digamos que hace que evitemos un peligro en un momento determinado, ¿verdad? Incluso es el que nos marca determinados parámetros físicos que son como señalitas diciendo estás nervioso, estás enfadado, estás triste, etcétera, ¿no? Dependiendo de si te pones colorado, sudas, etcétera, etcétera. Digamos, la finalidad de este cerebro emocional es mantener con vida, mantenernos con vida, mantener lo que sea con vida, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos anima para ser rápidos, absolutamente rápidos. Habréis oído en otros sitios, ¿no?, se habla de cerebro reptiliano. Bueno, pues tiene algo que ver, los reptiles son muy rápidos también, ¿verdad? Entonces, es un cerebro, es un cerebro, por así decirlo, muchísimo más fuerte que el cerebro consciente, que a la hora de negociar, a la hora de mediar, a la hora de poder hablar y de poder resolver aquellas disputas que a nosotros nos interesan o que tenemos que utilizar. El cerebro consciente es mucho más lento. El cerebro consciente utiliza palabras, conceptos. Muchas veces cuando utilizamos el emocional, ¿verdad?, y las personas que somos profundamente emocionales lo sabemos, pues evidentemente muchas veces lo hacemos todo como muy rápido, o contestamos muy rápido, o saltamos muy rápido. Sin embargo, en el cerebro consciente es pararse, analizar, utilizar, ya digo, palabras y conceptos, que es la forma, digamos, más intelectual del cerebro. No es ni malo ni bueno, evidentemente. Eso es así. Ya sabéis que tenemos neuronas hasta en los intestinos. Es decir, que eso está también probado, con lo cual también pensamos con los intestinos. Y a veces llegamos a buenas soluciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero este cerebro consciente, que es mucho más lento, consume mucha más energía. Por eso a veces nos agota tanto darle vueltas a los asuntos, ¿verdad? Por eso a veces nos agota tanto, bueno, mira, ya está, ya he llegado, ya no quiero luchar más, o yo ya no quiero pensar más en esto, o que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Bueno, pues es un poco así, porque nos controla esas emociones, es el que nos controla y nos dice, bueno, te gustaría levantarte, dar un puñetazo en la mesa e irte, pero no lo vas a hacer, Amparo, no lo vas a hacer. Tienes que continuar aquí, tienes que ir viendo. El cerebro emocional es el que a veces, ¿verdad?, nos dicta dentro de nosotros esto de yo no quiero ceder porque entonces él o ella ganaría, ¿verdad? Y es un pensamiento que a lo mejor tenemos en esa mesa de negociación. O también es el que nos dice, si yo sé por qué lo dice, es todo para fastidiarme, ¿no? Poniendo esto en relación con el primer vídeo que hemos visto, pues yo digo, ¿qué le diría el cerebro emocional al representante de esa empresa? ¿Qué le diría sobre la representante de los enfermeros, ¿no? A saber lo que le ha dicho ese cerebro emocional que le ha hecho pues, contestar de esa forma, ¿no? A veces también, por este cerebro emocional, decimos, no es por el dinero, es que tengo que quedar por encima, o es para que no se salga con la suya. Cuando oímos esas cosas siempre es por algo, ¿verdad? Y muchas veces, por mucho que expliquemos que hay que pararse, hay que pensar, hay que reflexionar, etcétera, 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 quien está en ese momento utilizando el cerebro emocional, o esa parte emocional o más emocional del cerebro, bueno, pues necesita pararse, respirar, y evidentemente después pasar a la otra parte del cerebro, ¿no? Al cerebro consciente. No es algo automático, ¿no?
Quienes conducís, digo quienes conducís porque yo no conduzco, con lo cual a lo mejor digo una barbaridad enorme, pero quienes conducís, pues yo me imagino que no se puede cambiar de marchas en los coches que no son automáticos, así tal como así, me imagino, ¿no? Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Y en ese cerebro emocional, pues es lo que a veces nos coloca, ¿verdad?, en que alguien diga, tengo toda la razón, y cualquier tribunal me la daría. ¿Cuántas veces no vemos esto en una mediación, en una negociación, verdad? Y es a veces totalmente inconsciente lo que está diciendo y a lo mejor no tiene razón de ser en absoluto. Os voy a contar una cosa. En otra mediación de hace pocas fechas, precisamente, bueno, pues solamente hubo 2 sesiones, y es porque en la segunda hubo alguien que dijo, bueno, es que a mí no me importa absolutamente nada lo que pueda pasar, ¿no? Yo no sé si voy a ganar o no voy a ganar, era un tema derivado de un juzgado. Yo no sé si voy a ganar o no voy a ganar, pero es que aunque pierda me da igual, yo me voy a jubilar ya este año. Y además, bueno, pues yo qué sé, ¿qué es lo más que me puede pasar? ¿Que me embarguen? Pues que me embarguen. Yo ya he hecho mis cuentas. Fijaros, daba la apariencia de que lo tenía todo, ¿verdad?, muy mascullado. Ya he hecho mis cuentas, tal y cual, pero le estaban hablando las tripas, esas neuronas que tenemos en el intestino, ¿no? Y era porque la otra parte no se lleve más que yo, no se salga con la suya. Llevo un montón de tiempo, porque ya digo, es un tema que estaba judicializado, bueno, está judicializado y fue derivado de un juzgado, llevo mucho tiempo entrenándome para la pelea. Y me siento bien peleando. Bueno, luego si queréis podemos hablar de todo esto. ¿Podemos pasar de diapositiva, letra? Lo aprovecho para ver un poco. Bueno, algo que tenemos que tener también muy en cuenta en este win-win, en este ganar-ganar, es que todas las personas quieren quedar bien consigo mismas y con los intereses que representan. Y no solamente aquellas personas que representan a una compañía, a una entidad, a cualquier tipo, ¿verdad?, de persona jurídica. Todos, incluso las personas físicas, queremos quedar bien con aquellos intereses que representamos. Es decir, no queremos quedar mal delante de nuestros padres, delante de nuestro entorno, delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos. Cuando tomamos decisiones, decimos somos soberanos para tomar decisiones. Y es verdad, somos soberanos para tomar decisiones. Y tomamos decisiones de muy distinto calado. Cuando tenemos que tomar, o por lo menos es mi experiencia, decisiones en un proceso de gestión de conflictos, normalmente lo que ocurre es que nos vienen, ¿verdad?, inputs, nos vienen opiniones, nos vienen reflexiones de un montón de personas sobre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. No serás en esto, nos dan consejos, nos hacen sugerencias. Y en algunas ocasiones yo he visto personas que incluso confiando en la otra persona, dispuestos ya a colaborar, sin embargo, tienen de alguna forma que negociar consigo mismos y negociar también con ese entorno, ¿no? Con eso lo que yo llamaba intereses que representan. Por eso, muchas veces, ¿no?, yo cuando hablo con compañeras y compañeros que son letrados y que no se dedican a la mediación y a veces dicen, pero bueno, si es que hay cosas que a lo mejor en una tarde se podrían resolver. Dices, bueno, a lo mejor en una tarde se pueden resolver desde un punto de vista y con una serie de parámetros. Pero desde luego en mediación y en una negociación colaborativa, en una tarde hay cosas que no se pueden resolver, porque las personas tienen que asentarlo y tienen que negociar también con ellas mismas.
porque tienen que sentirse capaces de que pueden dar el salto y que pueden, bueno, pues eso, soy el prisionero, me tengo que sentir capaz de asumir las consecuencias de equivocarme con la decisión que tome. Y eso es importante, ¿no? De alguna forma. Todas las personas, absolutamente todas, tienen sentimientos, emociones, mitos, tabúes, todas esas cosas de las que venimos hablando. Y aquí yo lo aplico también a los representantes legales de las empresas, de las sociedades. Muchas veces se dice, pues es que en una negociación, en una mediación, cuando hay empresas, ahí no hay emociones. Hombre, pues a lo mejor la empresa S.A. no tiene emociones, pero su representante legal sí. Y yo creo, o por lo menos por lo que yo he visto, no son impermeables en absoluto a lo que oyen, a lo que sienten, a lo que huelen, etc. Y a lo que ven, no son impermeables. Con lo cual, bueno, pues esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Para crear esa confianza que nos permita que colabore, ¿verdad? Y por supuesto, nadie es perfecto, ¿eh? O sea, no pensemos que haciendo las cosas de una determinada forma o comprometiéndose a determinadas maneras, bueno, pues ya está todo hecho, en absoluto. Nadie es perfecto. Tenemos en ese sentido, y ahora ya me dirijo a quienes sois mediadores y mediadoras, bueno, pues tenemos que ser generosos y comprensivos con las partes, porque ninguna es perfecta. Y nos van a sorprender siempre, ¿eh? Las partes nos van a sorprender absolutamente siempre. Pasamos de diapositiva. Letra, por favor. No sé si estoy hablando muy alto. Bueno. Para llevar a las partes a esa colaboración o para querer colaborar, tenemos que crear valor, es decir, ampliar el campo de acción. No quedarnos única y exclusivamente con lo que vemos. Y como he dicho antes, basarnos en esos intereses, en esas necesidades, ¿verdad? Muchas gracias, Cristina. ¿Me escucháis bien? Gracias. Bueno. Tenemos aquí un ejemplo que es, bueno, pues es muy simple, ¿verdad? Irene y Esteban trabajan en la misma empresa, se conocen de coincidir en algunas reuniones y eventos, pero no son amigos. Reciben su cesta de Navidad, cada una de las cuales contiene 2 embutidos, fruta escarchada, un paté, 2 tabletas de turrón, una botella de vino de Jerez, otra de cava, una lata de espárragos blancos y una caja de bombones de licor. Irene es vegetariana y Esteban no toma alcohol desde hace años por un problema de salud. Coinciden en el ascensor, cada uno con su cesta y además pensando en la posibilidad de redistribuir su contenido. Si nosotros lo vemos desde fuera, ¿verdad? Podemos decir, uy, pues qué fácil lo tienen, ¿no? Los productos cárnicos para un lado, los té, y entonces el alcohol para otro lado. Bueno, pues esa es una forma fácil de hacer las cosas, ¿no? De alguna manera. Pero realmente podemos ampliar muchísimo más el pastel. Tenemos que ir a esas necesidades, ¿no? Yo sé que quienes os dedicáis a la mediación enseguida diréis, hombre, pues hay que preguntarle a Irene y a Esteban de qué cosas se quieren desprender, qué cosas les gustan, con qué cosas se quieren quedar, etcétera, para poderlo redistribuir y crear también una serie de criterios, ¿no? Los criterios, esos criterios de legitimación, de alguna manera, no estoy hablando de legitimar en el sentido de reconocer, sino criterio de legitimación en el sentido de que alguien entienda que el acuerdo es justo y que lo que está dispuesto a pactar es justo. Bueno, pues pueden establecer el criterio que ellos quieran, un criterio monetario, ¿no? Pues que más o menos los paquetes o las cestas o las cajas que tiene cada uno, bueno, pues tengan un valor, ¿verdad? Un valor equivalente. Ese puede ser un criterio. Otro criterio, pues puede ser el de la mutua satisfacción, simplemente, es decir, no me quiero llevar cosas que no voy a utilizar de alguna forma. Bueno, pues eso es lo importante. A la hora de establecer esos criterios,
Porque muchas veces, claro, les preguntamos a las personas, ¿y cómo lo queréis dividir? Pues no sabemos, pues no sé, pues hombre, pues yo no bebo, pero de todas formas, pues a lo mejor el vino de Jerez me gustaría llevármelo a mi casa, ¿no? Ah, pues a mí también me gusta el vino de Jerez. Bueno, pero ya que tú no bebes, pues oye, pues no pasa nada, yo me llevo 2 botellas de vino de Jerez. No, yo me llevaría la botella de Jerez, pues porque así vienen mis amigos, les invito, no sé qué, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? O también puede ocurrir que diga Irene, bueno, yo soy vegetariana, pero yo no bebo alcohol tampoco. Bueno, pues ¿qué podemos hacer con el excedente? ¿Qué vais a hacer con aquellas cosas, ¿no? que no queréis iros cargados a vuestra casa con todas estas cosas que vais a hacer? Ayudarles a establecer criterios, siempre viendo lo que les une, pero también lo que les diferencia, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a que, evidentemente, ellos puedan establecer los criterios que quieran utilizar en ese reparto. Como ya he dicho, bueno, pues este es un ejemplo muy tonto, pero yo digo que también muy significativo, ¿no? De lo que sería, efectivamente, el cómo llevar a las partes a esa colaboración, a esa confianza y a ese win-win, ¿no? De alguna forma. Si nosotros llegamos pues como una cabra en un garaje y decimos esto para ti, pues a lo mejor resulta que nadie se va satisfecho y salen perdiendo ambas partes, ¿verdad? Por eso es muy importante, pasamos de diapositiva a letra. Bien, por eso es muy importante, y esto también va dirigido a las compañeras y a los compañeros que no se dedican a la mediación, es muy importante lo que cada parte pide, pero también por qué lo pide, las razones por las que se piden, ¿no? Estamos acostumbrados también en que en algún momento, en una negociación o en una mediación, pueda llegarse a un bloqueo, puede haber un bloqueo, ¿no? En algún momento decir, oye, pues esto parece que iba encaminado a determinadas cosas, pero ahora de repente se ha parado, hay un bloqueo, no fluyen las ideas como fluían antes. ¿Qué podemos hacer? A veces los bloqueos vienen porque han cambiado los intereses a lo largo del proceso. Es decir, a lo mejor una parte se ha dado cuenta de que realmente las razones por las que pedía pues han pasado a segundo plano, porque puede a lo mejor alcanzar o conseguir algo que no vislumbraba, pero que ahora le resulta más cómodo, más bonito, más fácil y mucho mejor, ¿no? Ha cambiado su interés. Y yo creo que esto, todas las personas, como dice el proyecto de ley de eficiencia procesal, ¿no? Nos llaman los neutrales, pues todos los neutrales tenemos que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Es decir, hay un bloqueo, bueno, ¿a qué obedece el bloqueo? El bloqueo puede ser mío, también, pero si creo que no es mío, ¿a qué puede obedecer este bloqueo? Pues este bloqueo puede obedecer a ver si han cambiado los intereses, ¿no? En ese a ver si han cambiado los intereses, yo lo que a mí me da buen resultado es entrevistarme por separado con cada una de las partes. Porque es muy probable que aunque estén en ese proceso de diálogo constructivo, positivo, etcétera, encaminado a crear confianza, colaborar, etcétera, etcétera, pero es muy probable que haya cosas que todavía tarden un poquito en aflorar. Entonces, en ese sentido, para ver si ha habido un cambio de intereses, pues entonces hacemos lo que llamamos un caucus, ¿no? Yo es un poco lo que veo. Y esto es muy importante también, y ahora me dirijo a las compañeras y compañeros que no os dedicáis a mediar y que incluso algunos, pues seguramente que no tenéis ni formación en mediación, bueno, pues que es muy importante esto, el por qué lo pide. ¿Por qué lo pide vuestro cliente? Ahora, por ejemplo, pues hay personas que teclean en Google, ¿verdad? Y pues, custodia compartida, y empiezan ahí y se meten en un berenjenal interpretando, haciendo que leen, jurisprudencia, ensayos,
artículos, etcétera, etcétera. Y a mí, pues algunos de vosotros me habéis comentado que llegan a los despachos pues ya casi con una tesis doctoral hecha y diciendo esto es lo que hay y yo es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues si nos detenemos un poquito en por qué lo pide, cuáles son las razones que le han llevado a esa persona para hacer esa labor de investigación a favor, ¿verdad?, a favor de lo que quiere respecto de la custodia de sus hijos. He puesto ese ejemplo como podía poner cualquier otro, pues a lo mejor resulta que le podemos dar un poco la vuelta o podemos incluso abrirle más el abanico de posibilidades, ¿no?, en esas cosas, que eso también es importante, no dejar a las partes a que se lo jueguen todo a cara o a cruz, esto es blanco, esto es negro, sino que vean que hay un amplio abanico de posibilidades. Y ahora abro yo un paréntesis para luego cerrarlo. Muchas veces cambiando las palabras con las que denominamos determinadas cosas, se abre el abanico. Muchas veces. Ya cierro yo el paréntesis. Letra, pasamos. Bueno, ¿qué cosas nos pueden dificultar el resultado en este win-win? Pues evidentemente una comunicación ineficaz. Si hemos dicho que sobre todo nos basamos en un proceso de comunicación, ¿verdad?, encaminado a que las partes pues, puedan llegar a acuerdos que sean de ganar-ganar, que sean satisfactorios para todos, pues puede ser, evidentemente, el primer obstáculo es la comunicación ineficaz. Pero también la información y los datos que sean imprecisos, unos datos que no sean realmente claros, ¿no? Eso también va a dificultar el resultado. Y muchas veces, a ver, nosotros, los neutrales, vemos las cosas ya claras, meridianamente claras, se ha hablado muchas veces de esto, pero una de las partes, pues a lo mejor continúa volviendo al mismo punto. Bueno, pues ahí tenemos que analizar y decir, a lo mejor es que los datos no son suficientemente claros para esas personas. ¿Qué es lo que necesitan, no? Bueno, pues esas cosas hay que analizarlas. Y como ya digo, no intentarlo resolver todo en una tarde, que es que a lo mejor hay una persona que lleva otra velocidad de crucero y entonces necesita a lo mejor más tiempo, ¿no?, para asentar determinadas cosas. También a veces la propia personalidad, los sentimientos, hay personas más emocionales o hay personas que tienen menos habilidad también en un momento determinado para relacionarse con las otras partes, para decir las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso también tenemos que ser conscientes de que puede dificultar el resultado, pero no tiene que ser nunca un obstáculo tan grande que nos impida poder llegar a esto, ¿no?, de lo que estamos hablando, es decir, a ese ganar. Las presiones externas, antes ya lo he comentado, ¿no? O sea, todo el mundo quiere quedar bien consigo mismo, con los intereses que representa, con lo que le han dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay un tema que es el orgullo, ¿no? Y efectivamente, ahí estaríamos en ¿por qué tengo que ser yo siempre quien cedo? ¿Por qué tengo yo que ser quien diga que sí? ¿Por qué me tengo yo que acomodar? Ese sería el orgullo, ¿no? De alguna forma. Tiene también mucho que ver con la propia personalidad y los sentimientos. Pero es que por orgullo hay personas que no se levantan, que no se van, que no abandonan la mediación o la negociación aunque debieran hacerlo. Porque a lo mejor no están haciendo nada. Porque a lo mejor lo único que están haciendo es entorpecer. Y a veces es por orgullo. Sobre todo esto lo he visto más en mediaciones intrajudiciales, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay que tenderles un puente y recordarles que no pasa nada por terminar una mediación sin acuerdo, si no se sienten cómodos, ¿no?, para continuar ahí. Pero ese es el orgullo, ¿no? ¿Cómo va a volver esto al juzgado y encima me van a señalar a mí como que soy quien se ha levantado primero, ¿no?, de la mesa? Por supuesto también las diferencias éticas y claro, la desconfianza. Eso es lo que más puede dificultar el resultado. ¿Cómo hacemos para
que la desconfianza vaya cayendo, ¿no? La desconfianza tiene mucho que ver con el miedo, con la emoción del miedo, ¿no? Yo diría que detrás de toda desconfianza está el miedo, por supuesto, a que las cosas no salgan como lo hemos pensado, el miedo a que no me responda como yo creo que me tiene que responder esta persona, el miedo a que las cosas se tuerzan, el miedo a que cambien las circunstancias, el miedo a que vuelva a ser como ya la faena que me hizo en el pasado. Bueno, pues es un poco el miedo. Cuando veamos esa desconfianza, tratémoslo como el miedo. Y como hemos dicho, tenemos que llevar a las partes a ese grado, ¿no?, de confianza para que puedan colaborar, pues entonces hacer lo mismo que si vemos una persona que nos manifiesta su miedo. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues ayudar a atender esas redes, ¿no?, que se sienta en un momento determinado, decir, si me caigo hay una red que me sujeta. En algunas ocasiones, en mediación, negociación, ¿verdad?, pues esa red es pedirle a la otra parte pues una serie de garantías, ¿no?, una serie de compromisos. Y que la persona que tiene esa desconfianza, ese miedo, en definitiva, pues pueda analizar y ver si esas garantías, esos compromisos le valen, ¿no?, de alguna forma. Por eso yo digo, si vemos una pizca de desconfianza, pensemos siempre en el miedo. Y como tenemos que pensar en el miedo, vosotros que sabéis mucho de emociones, pues ya sabéis que el miedo coloniza. Si yo tengo miedo, la otra parte va a acabar teniendo miedo. Porque eso es así. Cuando estamos en algún sitio y alguien, pues, por ejemplo, en una película de miedo, nunca mejor dicho, ¿no?, y alguien chilla, pues chillan 2 o 3 al uso, ¿no? O sea, eso es un poco así. Bueno, pues hablando en serio, en temas de resolución de conflictos también el miedo coloniza, es decir, la desconfianza coloniza. Si yo manifiesto mi desconfianza hacia la otra parte no va a abrirse, no va a tener confianza en mí. Va a ser muchísimo más difícil. Bueno, pasamos de diapositiva a letra. Bueno, para todo esto, es decir, para ir a un proceso de mediación, para ir a un proceso de negociación dentro de los parámetros del ganar, tenemos que prepararnos, eso está claro, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, y esto va a los compañeros y compañeras que no son mediadores, bueno, pues tenéis que preparar a vuestros clientes y tenéis que ir también preparados de lo que ahí pueda pasar, ¿no?, en esa mediación, etcétera, etcétera. Pero no prepararles, lo digo con todo el cariño del mundo y si, bueno, podéis coger mis palabras como queráis, porque de verdad que lo digo desde el respeto. No prepararles como si fueran a una batalla campal. Prepararles como en el vídeo que hemos visto de Steve Jobs, del de Apple, ¿no? Es decir, para no mentir, para ser honestos, para dar la información que me pidan, para poder evaluar calmadamente la situación. ¿Qué preguntas vamos a hacer? ¿Qué información necesitamos de la otra parte? Porque, claro, eso es muy importante también. ¿En qué puntos podemos ceder? ¿En cuáles no podemos ceder? Tener siempre preparado, de alguna forma, un plan B. Si no conseguimos esto, ¿qué podemos ofrecer? ¿Por qué línea podemos seguir? Y, por supuesto, prepararnos siempre, preparar a vuestros clientes para gestionar la situación emocional. Ahora me dirijo a las compañeras y a los compañeros que sois mediadores, ¿verdad? Cuando tenemos una mediación y vienen las partes con sus letrados, a que enseguida anotamos el tipo, ¿verdad?, de abogado o de abogada que es, porque muchos sí han preparado estas cosas o parecidas con sus clientes. Y el diálogo es distinto
y la forma también un poco de afrontar la situación es absolutamente distinta, ¿no? Prepararse para gestionar la situación emocional no es decirle a nadie no llores, no te rías, no, es simplemente ser consciente de que a lo mejor determinadas cosas van a provocar tristeza, van a provocar rechazo, van a provocar miedo, van a provocar ira también, ¿no? Entonces, bueno, para todo eso también hay que preparar a las personas, porque eso forma parte de todo el proceso del ganar-ganar también, ¿no? No se trata de ganar-ganar, pues como el que juega a la lotería y de repente le toca. Pero a lo mejor eso también ha llevado lágrimas, ¿eh? También. Pasamos, Electra. Por eso es importante que escuchen siempre a la otra parte, que traten de entender sus puntos de vista. Es decir, si todos, porque está claro, todos queremos que nos escuchen, todos queremos que nos reconozcan algo, todos queremos que no nos juzguen, que no emitan juicios apresurados sobre nosotros, nosotros tenemos que corresponder. Tenemos que pensar que también los otros es así. Insisto, lo que antes comenté, los representantes de las empresas, de las personas jurídicas también tienen su corazoncito. Entonces también habrá que legitimarlos, también habrá que valorarlos, también habrá que escucharlos, etcétera, ¿verdad? Hay que evaluar los valores que subyacen en todo esto. Siempre hay valores. Hasta las cosas, digamos, más mundanas pueden encerrar un valor. Todo tiene un tipo de valor. Es decir, cuando alguien decide pagar o no pagar, cuando alguien decide vender o no vender, cuando alguien decide deshacerse de esto o de lo otro, ahí también hay un valor. Mi valor de no acumular riqueza, mi valor de necesito dinero para ayudar a mis hijos a los estudios. Es decir, ese valor tiene mucho que ver con esas necesidades, ¿no? Que en definitiva es lo que está sustentando el conflicto y lo que nos está impidiendo resolverlo por nosotros mismos. Por eso tenemos que ir a esos terceros neutrales, ¿verdad? Por supuesto, atender a la comunicación no verbal, evitar esos estereotipos, como vengo diciendo desde el principio, tratar de mantener la objetividad y, desde luego, ser abiertos y flexibles siempre, siempre. Paciencia, paciencia también para los letrados de parte, paciencia, bien. Si es un tercero el que negocia, es decir, vamos a un proceso de negociación asistida, o un letrado va a negociar en nombre de su cliente determinadas cosas, el letrado podemos pasar, ya falta poco, Electra, ya te doy poco la tamarra. Bueno, pues si es un tercero el que negocia, hay que tratar de generar siempre confianza en la otra parte. Eso es muy importante, ¿eh? Siempre. Tratar de ver qué hay detrás de las palabras, pero no para pensar, me está mintiendo, no me está mintiendo, me está ocultando, no, sino realmente, bueno, pues qué es lo que hay detrás de las palabras. Estar atentos a ese lenguaje no verbal, ¿no? Estar atentos a lo que nos dice, pero también a cómo los dice. Ver, porque hay personas que a lo mejor son muy poco hábiles a la hora de decir, a lo mejor son lacónicas, o a lo mejor son personas que dicen las cosas de una forma así tajante. Eso no quiere decir que le hayamos caído mal, es que a lo mejor es su manera de hablar. O a lo mejor es una persona que es tan tímida y tan insegura, que es su forma también un poco de ponerse un parapeto, ¿no? De ponerse delante un escudo de protección. Bueno, pues esas cosas son importantes. Algunos y algunas diréis, bueno, pero es que yo he estudiado Derecho, yo no he estudiado Psicología. Bueno, pero es que hay cosas que van con la vida, y con la vida va el tratar de entendernos. Y nada más. Y todos sois inteligentes, y dentro de las múltiples inteligencias,
pues está la inteligencia emocional y esa es muy importante, incluso para los que hemos estudiado Derecho. Creo que es muy importante. Bueno, hay que tratar de captar el objetivo de las partes, evaluar el tipo de conflicto que tenemos delante. Esto es muy importante. Y es muy importante, fijaros, para aquellos que no os dedicáis a la mediación o que, bueno, pues no estáis familiarizados con otras cosas, un conflicto siempre es mucho más que la calificación jurídica de ese problema. Parto de la base de que la mayoría de los conflictos que manejamos habitualmente, salvo los que se dedican, claro, a conflictos escolares o de cualquier otra índole, pero la mayoría de los conflictos pueden tener una vertiente jurídica, ¿verdad? Bueno, pues un conflicto siempre va mucho más allá de su calificación jurídica. Es decir, el conflicto no es solo el reparto de bienes de una herencia, el conflicto no es única y exclusivamente un divorcio, el conflicto no es únicamente un despido. El tipo de conflicto viene dado por la relación, viene dado si hay falta de información o información errónea o nos han engañado en la información que nos han dado. A veces el conflicto viene de causas que no son imputables a las partes, puede haber conflictos estructurales perfectamente, ¿no? Cuando una huelga, por ejemplo, pues repercute a lo mejor en el servicio, en la falta de servicio que recibimos en ese momento, ¿verdad? Bueno, pues eso es importante, evaluar el tipo de conflicto que tenemos delante, porque a lo mejor así comprenderemos más por qué las partes, por qué nuestro cliente, vuestro cliente, quiero decir, reacciona de una forma o de otra. Los mediadores y las mediadoras ya lo sabéis analizar perfectamente la tipología de los conflictos, con lo cual, bueno, pues en ese sentido les ayudáis a las partes, ¿verdad?, a poder resolverlo. Eso está claro. Y por supuesto, hay también que asegurarse de que se ha expresado todo el problema, que no nos hemos quedado cosas en el tintero, ¿verdad? Hay que contextualizar el problema. Las cosas fuera de contexto se ven de una forma completamente distorsionada siempre, absolutamente siempre. Y hay personas, ¿verdad?, que son muy dadas a eso de, como vulgarmente se dice, agarrar el rábano por las hojas, ¿no? O como sea, venga, la primera nos cogemos y dice sí, pero es que esto hay que analizarlo dentro de un contexto, dentro de unas circunstancias, cómo sucedieron las cosas y si ahora realmente, hay que hablar de esto o no hay que hablar de esto, ¿no? Es un poco así. Y por supuesto, permitir siempre las sugerencias de todas las partes. Incluso de aquellas personas que pensemos que no están aportando nada, que están entorpeciendo. A lo mejor suena la flauta y aportan algo o dicen algo. Yo muchas veces, de verdad, yo no paro nunca de sorprenderme en la vida, porque a veces cuando menos lo espero encuentro algo que es muy válido. Y yo creo que a todos os pasa absolutamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues con esto terminamos, pasamos de diapositiva a letra y con esto ya la puedes incluso hasta quitar. Bueno, pues como celebramos el Día Europeo de la Mediación, que es muy importante, no solamente para quienes nos dedicamos a la mediación, sino también para la sociedad entera, ¿verdad? Es decir, yo creo que existe el derecho a mediar, el derecho a que las personas puedan resolver sus controversias de la forma que ellos crean más adecuada, evidentemente, y bueno, pues por eso yo creo que estamos celebrando algo que es positivo y que es bueno para todos, para toda la sociedad, para toda la ciudadanía. Y ahora, con mucho gusto, pues me someto a vuestros comentarios, a vuestras críticas, sugerencias, etcétera. Quienes estáis en vuestros domicilios,
De momento, No sé. Amparo, no hay ninguna pregunta por el chat, No hay ninguna acción. pero también puedo decir a todos y a todas los que nos están escuchando que si quieren hacer una pregunta también pueden levantar la mano y se le da la palabra. Perfecto. Esto puede obedecer a dos cosas: a que no haya interesado absolutamente nada o a que se hayan dormido todos. Montserrat Gil ha levantado la mano. Si quiere, Monse, Ah, puedes Monse, activar ¿qué tal? el micrófono. Hola, Monse. Y quien Hola, quiera ponerse solo el la cámara, que se ponga la cámara también, ¿eh? No, Porque hola, buenas tardes. Estoy intentando la cámara, pero no se puede, porque se está grabando, ¿no? ¿Lectora? Exactamente, recordamos que se está grabando, entonces se Sí, difundirá. entonces no se puede. Efectivamente. No nos podemos ver la cara, Lo Amparo. lamentamos. No nos Bueno, podemos me ver la cara. imagino. Te la imaginas. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Amparo, por tu intervención. Me han gustado mucho los vídeos. Porque al final te hacen reflexionar, ¿no? Como las películas del Cineforum que organizas, o sea, no es un discurso hecho, pensado, sino que es la propia interacción de los personajes, como en aquella película que me encantó de Un funeral de muerte, que no me pude llegar a reír más, en el que vas viendo una serie de tips y de reacciones de los personajes y luego los sitúas, ¿no? Y efectivamente la primera rompe totalmente la negociación porque no está dispuesta, y en cambio en la segunda, que es la historia de Apple, ¿no? Al final, de cómo empezó. Yo esa película no la he visto, la tengo que ver, me ha parecido muy interesante. Pero la pregunta, aparte de agradecerte la jornada y que ha sido muy dinámica en la medida en la que estaban estas dos películas y luego tu diserción como siempre y tus esquemas, preguntarte que esto yo creo que es la clave al final, ¿no? O sea, cómo tratar a los abogados, que lo has hablado, ¿no? Que tú ahí sí que tienes unas técnicas o un protocolo propio de cómo, porque lo sé por otros cursos, pero me gustaría que lo recordaras porque siempre va bien, porque yo creo que como abogados, o sea, como mediadores que también somos abogados o que hemos sido abogados, cuando estamos delante de un abogado no estamos tan cómodos como cuando estamos simplemente con los mediados. No sé si es porque los mediados no saben nada de esto y están un poco vendidos, perdón, en el sentido en el que tienen un conflicto y quieren resolverlo, o cuál es el motivo, pero yo me amilano un poco cuando tengo un abogado, ¿no? Y a su vez también si nos puedes decir como abogados cómo podríamos aconsejar a nuestro cliente cuando vamos a mediación, o sea, para prepararlo más o menos, que también has hecho mención en un momento dado. Sí, vale, pues gracias, Monse. Gracias a ti. Pues vamos a ver cómo tratar a los abogados. Pues evidentemente lo primero con respeto y sobre todo siendo conscientes de una cosa. Si una persona va a una mediación acompañado de su abogado o de su abogada, nos está indicando clarísimamente que es en esa persona en la que confía, que es en esa persona en la que deposita pues parte incluso de sus decisiones. Y eso a nosotros como mediadores nos tiene que poner un poco en ese sentido las pilas, ¿verdad? Yo tengo que decir que yo he aprendido a tratar a los abogados en mediación pues un poco siguiendo mi cerebro, mis dos cerebros, ¿no? Porque cuando yo empecé a formarme en mediación hace ya muchos años, pues estaba casi prácticamente prohibido que una persona que no fuera las partes del conflicto entrara en una sesión de mediación. Es decir, que lo raro era lo otro. Y sin embargo, pues evidentemente te ibas dando cuenta de que muchas veces era bueno para las partes que estuvieran sus letrados. A veces ocurre, es verdad, que a lo mejor la presencia de un letrado, de una letrada, pues puede distorsionar un poquito las cosas. Yo aconsejo siempre, o por lo menos a mí me da muy buen resultado, antes de empezar, cuando nos conocemos, la primera sesión, la sesión inicial o sesión informativa, que todavía se llama así, pues hablar por separado con esos letrados, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ahí les podemos explicar qué esperamos de ellos. Ahí les podemos legitimar directamente a ellos, ¿no? Es decir, bueno, pues agradecerles que están ahí,
yo a veces les digo, yo soy consciente de que tu labor es bonita, pero no es fácil, ¿no? Les explico de que lo que van a ver es una sesión informativa de mediación, que lo fundamental es su cliente y la otra parte, ¿verdad? Que no hay que convertir eso en una sala de juicio, etcétera. Bueno, a mí eso me da buen resultado. Y sobre todo, también les digo, si queréis preguntarme algo que creáis que no podéis preguntarlo o que no queréis preguntarlo delante de vuestros clientes, pues aprovechar ahora, ¿no? En esos 10 minutos iniciales. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me he dado cuenta de que mucha parte de la abogacía va a las mediaciones no solamente porque no sepan lo que es una mediación. Bueno, si nunca han estado en una mediación, pues no saben lo que se hace ahí, eso no pasa nada, ¿no? Es como la primera vez que se casa una persona, pues si no se ha casado nunca, pues no sabe lo que se hace, y si no ha ido nunca a una boda, pues no sabe lo que se hace ahí. Ese no es el problema. El problema está en que a veces no conocen las leyes de mediación. Ese es el problema. Y entonces, claro, pues pueden confundir unas cosas y otras. Entonces, por eso yo digo que en ese aparte, ¿verdad?, con los abogados, que no estén delante de sus clientes, porque su cliente, para el cliente, su abogado es su héroe. O como dicen ahora los chiquillos, el superhéroe. Y entonces, claro, no le vamos a dejar en evidencia, no le vamos a decir, ¿y tú sabes lo que dice el artículo 13 de la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles? No, porque nos cargamos la mediación, o sea, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es explicarles ahí un poco. Y cuando ya estamos en la sala, ¿no?, con los clientes, los abogados y todo lo demás, pues yo muchas veces me dirijo, ¿no?, a las partes y les digo, qué suerte tienen ustedes de que vienen acompañados de letrados, porque ellos van a poder hacer lo que a mí la ley me prohíbe que haga, que es asesorar, orientar y sugerir y aportar cualquier tipo de valoración jurídica. Así que qué suerte tienen ustedes, ¿no? Eso yo creo que crea ese clima de confianza. Y ahí vuelvo a recordar que eso no es un juicio, que quienes tienen que hablar, que los protagonistas son las partes y que para cualquier cosa que quieran consultar con su abogado, pues pueden salir afuera o como quieran. En algunas ocasiones, pues llegan los abogados a la primera sesión, a la sesión informativa, y ellos deciden ya no volver más. Entonces, bueno, pues hablan con sus clientes, les dicen a sus clientes, yo creo que ya no hace falta que yo vuelva, ¿no? Bueno, pues ya está. Digamos que la línea de conversación o de diálogo con sus abogados se establecerá de otra forma, en remoto, ¿no?, de alguna manera. Pero hay otros que están hasta el final, ¿no? Están absolutamente hasta el final. Yo creo que el mayor hándicap está en aquellos letrados que intentan convertir eso en una especie de arbitraje, en una especie de juicio, etcétera, que no es el tema. Por ahí pueden venir un poquito, para mí, los mayores obstáculos, que también los he tenido, ¿eh? O sea que evidentemente también los he tenido de alguna forma. Y no sé si he contestado tus dos preguntas, no sé. Perdona. Sí, lo has contestado. La otra pregunta era que no sé si es cómo hacer si tú eres abogado. Así. Para sensibilizar a tu cliente, o sea, cómo tener un abogado guay delante, ¿no? Si eres mediador. Bueno, es una tesitura en la que yo me encuentro poco, ¿no? Porque yo ya llevo mucho tiempo que estoy en el otro lado, estoy en el lado de la mediación, pero también es cierto que en muchas ocasiones he tenido a personas que les he tenido que recomendar que acudan a mediación, que vayan a mediación y esa serie de cosas. Yo creo que fundamentalmente el abogado, bajo mi concepto de las cosas, lo que tiene es que ser franco con su cliente y decirle, bueno, pues mira, creo que esta es una oportunidad para intentar resolver las cuestiones, es una oportunidad para resolverlas además de una forma más ágil
y muchísimo más rápida que podría ser en un proceso. Yo creo que los abogados se tienen que convencer de que no hay una única forma, ¿verdad? Ya los jueces parece que se convencen de que no hay una única forma de impartir justicia. Y entonces, bueno, pues que evidentemente hay otra manera también de ayudar a sus clientes, que yo creo que es la manera primigenia, ¿no?, de ayudar a los clientes. Yo recuerdo cuando me matriculé en Derecho, pues hombre, yo lo último que pensaba era que me iba a acabar poniendo una toga y iba a ir a los tribunales. O sea, siempre pensaba en que iba a asesorar a las personas, que iba a hacer contratos, que iba a hablar para evitar desahucios, en fin, cosas por el estilo, o por lo menos era mi idea, ¿no?, de abogada. Entonces, bueno, pues es un poco así. Convencer a los clientes. Yo creo que si el cliente no ve convencido, yo es que lo veo así, me podéis quitar la razón, por supuesto. Si el cliente no ve convencido a su letrado de que hay que ir a mediación, difícilmente se va a convencer a ese cliente. Eso está claro. O sea que, porque yo parto de la base de que el abogado, el abogado es el héroe del cliente. El cliente confía en su abogado. Y yo creo que un abogado que conozca realmente lo que es la mediación, que conozca realmente los métodos adecuados de solución de conflictos y que sepa en un momento determinado adecuar ese método, ¿no?, al conflicto concreto que tiene su cliente, pues yo creo que eso le va a dar una seguridad al mismo, ¿no? Yo creo que eso es así. Hace ya antes de las Navidades, y ya aparezco en la abuelita contando historias en otra mediación, pues era muy curioso, porque uno de los abogados era del turno de oficio, y fue él el que promovió incluso la mediación pidiéndola en el juzgado y tal. O sea que a veces, ¿verdad?, tenemos ese mito de que no, si es de oficio o no, por el tema de los baremos, de las cosas de los cobros y todo lo demás, y no. O sea, vamos, que fue él precisamente el que se empeñó en un tema, además, en un tema de disolución de patrimonio común, el que se empeñó en hacer eso a través de mediación, ¿no? Y fue su cliente, pues iba a decir como un corderito, o sea, obediente, evidentemente, a donde el letrado le había dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso pasa por abogados bien formados, por abogados que se tomen en serio. Ahora tenemos este proyecto de ley de eficiencia procesal, que el otro día pues yo escuché a algunos representantes del Ministerio de Justicia diciendo que ya se va a empezar a discutir en cuanto se abra otra vez el periodo de sesiones parlamentarias, ¿no? Y bueno, pues ellos están diciendo que a lo mejor para la primavera pues ya está. Bueno, pues esperemos que sí. Y ahí, desde luego, el paradigma para mucha forma de ejercer la abogacía va a cambiar, o va a tener que cambiar. Entonces, bueno, pues ya veremos lo que pasa. Más cuestiones. Amparo, por el chat, Mercedes ha levantado la mano. Agradece mucho tu exposición. Efectivamente, Mercedes, si quieres, puedes activar el micrófono y trasladar tus comentarios. Hola, Amparo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Amparo. A mí me ha gustado muchísimo lo que has comentado, y lo que yo he entendido y lo que me parece a mí que has dejado muy claro es lo importante que es la formación del abogado, abogada, mediador o mediadora. Con las pinceladas que has dado, con los contenidos que has dado, pues la importancia que tiene en saber comunicar, la importancia que tiene en tener en cuenta al otro, el saber escuchar. Para mí ha sido fundamental lo claro que ha quedado el hecho de que si yo soy, o yo concretamente no lo soy, vengo del mundo de la psicología, pero un abogado o abogada que sabe muchísimo de muchísimas cosas, pero es muy importante que si quiere ser mediador o mediadora, tiene que formarse, y mucho, pienso yo, y a través de esa formación en mediación se va a dar cuenta también de lo importante que es la formación personal
para poder llegar a mediar con todas esas características que yo he entendido que tú has expresado para llegar a ser un buen mediador o mediadora. Únicamente con toda humildad, ¿no? Desde mi posición de psicóloga y ya jubilada, yo sí que le diría a los abogados y abogadas lo importante que es como decías antes, no solamente para el llegar a un acuerdo entre personas, sino para la sociedad entera. Yo creo que es mucho más que llegar a un acuerdo en un momento dado, que una colaboración en un momento dado. Yo creo que es un modelo de sociedad, y un modelo de sociedad en el que efectivamente no se trata de ganar, perder, porque cuando alguien pierde, perdemos todos un poco, sino como tú dices, de ganar, aunque para ganar haya que perder un poquito todos. Y a nivel personal, en mi caso, viniendo del mundo de la psicología, todo lo que hace referencia a mi aprendizaje como mediadora y a mi aprendizaje de justicia y prácticas restaurativas, que yo creo que se dan absolutamente la mano, te hace sinceramente, y perdón por la osadía, pero mucho más grande como persona. Yo creo que merece la pena como persona, merece la pena como familia, merece la pena como sociedad, y además es que es bonito, o sea, es complejo, pero es bonito porque los resultados se ven en uno mismo y los que te rodean te lo hacen ver. Por lo menos es mi caso y es lo que quiero compartir. Y de nuevo, muchas gracias, Amparo, porque los contenidos que has dado me parece que han sido muy, muy claros y francamente muy interesantes, te lo digo de verdad. Y ya está, nada más. Gracias. Bueno, pues, gracias a ti, Mercedes, y estoy de acuerdo absolutamente contigo, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos de métodos adecuados de solución de conflictos y de mediación, a veces se olvida que están incardinados dentro de un concepto muchísimo más amplio, que es el de la cultura de la paz. Es decir, que es lo del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Pues aquí lo primero es la cultura de la paz y empezar a pensar en esas situaciones, ¿no? En sociedades más libres, más pacíficas, etcétera, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en este proyecto de ley que, bueno, pues contempla todo un título, el título primero, a los métodos adecuados de solución de conflictos y gran parte además de su preámbulo, ¿no? Entonces, en su preámbulo, bueno, pues con palabras que a unos les gustarán más, a otros les gustarán menos, pero por lo menos llama la atención, ¿no? En el sentido de que hable de la ilustración, de que hable de esa cultura de la paz, de que hable de una justicia más humana, más sostenible, y que a través de ahí, pues precisamente, pues las personas puedan ir a estos métodos, ¿no? De gestión de conflictos pacíficos, etcétera. Estoy de acuerdo también contigo, Mercedes, en que es muy importante que los abogados se formen y que se formen en ese conocimiento, ¿no? De la mediación y de otros métodos. Cuando salimos, o por lo menos en mi época, yo salí con mi título de licenciada en Derecho y a mí nadie me había enseñado a negociar. Y yo pensaba que negociar era lo que se hacía cuando viajábamos y regateábamos en un bazar. O sea, eso era negociar. O sea, fijaros más o menos cómo estaba, ¿no? La cosa. Ahora, bueno, pues en los másteres de acceso a la abogacía, y yo participo en algunos de ellos, bueno, pues hay algunos que la parte de gestión de conflictos, de la gestión extrajudicial de los conflictos, la ponen al principio del máster, las primeras lecciones. Antes de empezar a analizar el proceso de esto, del proceso del otro, les hablan de eso. Y yo creo que de alguna forma eso contribuye para que incluso los letrados que no se vayan a dedicar a ser mediadores, pero conozcan realmente en qué consiste, qué diferencias hay entre una conciliación y una mediación, cuando tienen que aconsejarle a su cliente una cosa u otra, qué es la justicia restaurativa, y que no lo confundan todo, pues como otros podemos confundir otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso desde luego es importantísimo. Respecto de la formación de los abogados que sí quieren ser mediadores, bueno, eso es fundamental. Yo diría que bueno,
a los mediadores se nos exige una formación muy rigurosa, con unos parámetros de calidad. Es decir, no vale cualquier cosa, hay un número de horas determinado, tenemos que hacer una formación continua, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que yo creo que tenemos que pensar que la mediación en particular, pero también la formación en gestión de conflictos, tiene que ser transversal. En el sentido de que, bueno, pues yo puedo saber muchísimo de técnicas de escucha activa, pero también tengo que estudiar filosofía y también tengo que saber de dónde viene todo esto, ¿no? Y también tengo que saber algo, pues, de antropología, porque a lo mejor para determinadas cosas es necesario que yo sepa, ¿no?, de dónde vienen también las raíces de algunos conflictos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ojalá esta sociedad sea muchísimo más pacífica, mucho más. ¿Más preguntas? Ninguna más, Amparo, por el chat. ¿Vale? ¿Y quienes estáis aquí, queréis comentar algo? No, yo creo que está todo bien. Lo has hecho muy bien. Magnífica exposición. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada más, un abrazo muy grande. Me habría gustado abrazaros a todos en persona, porque yo soy de persona a persona, pero bueno, daros por abrazados y por abrazadas. Nos veremos. Un saludo. Muchísimas gracias, Amparo, por tu ponencia y a todos vosotros y vosotras que habéis participado. Hasta luego. Adiós.